Buenas tardes, les saluda y bendice a la pastora evangelista Janet Rojas. Les bendecimos en esta tarde, Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios. Les da la bienvenida a este nuestro programa de bendición, nuestro canal de bendición, donde podemos extender el reino de los cielos, donde podemos extender la gloria de Dios a través de este canal de YouTube. Un canal de bendición para bendecirte, amada iglesia, para que tú puedas ser direccionado cada día más con la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Amén. La palabra que transforma, que cambia tu vida. Así que vamos a orar al Señor para que aprovechemos bien los tiempos, para que este momento sea de bendición para tu vida, para mi vida, y así la gloria de Dios pueda descender en cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en este día, Padre. Te damos toda gloria, todo honor, Señor amado, por tu grandeza, por tu amor, por lo que haces en nuestras vidas, por cómo te mueves, Señor amado, a través de tu iglesia, a través de tu pueblo, por la enseñanza, la revelación, por el propósito que has tenido con nosotros. Señor, gracias porque eres grande, gracias porque eres poderoso y para siempre es tu misericordia, Padre. En este día te pedimos tu revelación, te pedimos, Señor amado, gracia sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor amado, sobre cada hijo tuyo que vea esta palabra en el tiempo y se le revele a su espíritu, Padre amado. Enseña, Padre amado, enseña, redarguye, Padre amado, levanta al caído, Padre. En el nombre de Jesús abrimos los cielos para que descienda tu gloria. Atamos todo espíritu contrario a tu palabra, lo atamos, lo expulsamos de este lugar y declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, una palabra que es necesaria, amados, ser enseñada. A través del tiempo la iglesia está siendo instruida, pero en estos últimos tiempos finales, donde ya Jesús está pronto a venir a buscarnos, la gracia de Dios, la revelación de Dios se está moviendo a una velocidad impresionante para bendecirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para despertar la iglesia y para que la iglesia vaya siendo adoctrinada con la palabra del Espíritu, la palabra que realmente va a cambiar tu vida y que va a cambiar tu condición espiritual para los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Amén. Así que aquí vamos a edificar ministerios, vamos a edificar hermanos que estén con hambre y sed de Dios, vamos a edificar los pequeñitos, los grandes, todos vamos a ser edificados porque la palabra siempre edifica la iglesia. Y es para que nosotros crezcamos y para que avancemos hacia lo que Él ya tiene destinado para nosotros. ¿Amén? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Esta palabra se llama, amados, la predestinación de los escogidos. Parte 1. La predestinación de los escogidos. Vamos a ver qué significa predestinación. Predestinado significa determinar, asignar, elegir de antemano. Amén. Veremos los términos de la predestinación de los escogidos. Vamos a ver qué términos Dios usa para predestinar la iglesia, para designar la iglesia, ¿cierto? Para apartarla, para determinarla dentro de sus propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Vamos al libro de Efesios 1:4. Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos limpios y sin mancha delante de Él, santos. Amén. Y el versículo 11 de Efesios 1 dice así: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, nosotros recibimos una herencia por nuestra predestinación. Dice la palabra que fuimos predestinados. Dice, hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios, nuestro Padre, nos ha predestinado. Él nos ha escogido y a la vez nos ha dado una predestinación para que nosotros podamos, amados, recibir la gracia
la salvación, el perdón, el propósito, aleluya, del que llama. Así es, amados. La predestinación fue una decisión soberana de Dios basada en el propósito. Dios tuvo y tiene un propósito para la iglesia, y un propósito glorioso, un propósito grande, majestuoso, para haber escogido a la iglesia, haber predestinado a la iglesia para su gloria eterna. Amén. Dice la palabra del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La voluntad de Dios es esta, la iglesia predestinada. Él hace todo conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, es justa. La voluntad de Dios mueve y transciende todas las cosas naturales para llegar a lo sobrenatural. Amén. Dios tiene derecho de predestinar todos los asuntos de su creación y se basa en varios méritos. El Señor tiene derechos sobre la iglesia. El Padre tiene derechos asignados, eternos, divinos, gloriosos para la iglesia. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. Él nos formó, Él estableció su gloria en nuestras vidas. Para Él fuimos creados, por Él fuimos creados. Y los designios de su voluntad son eternos. Amén. Vamos a ver los méritos que Dios tiene para tomar el derecho de predestinarnos, de designarnos a la grandeza de Dios. Primero, Él es el creador de todo. Nuestro Padre es el creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Nuestro Padre es dueño absoluto de todas las cosas. Nada se escapa a su voluntad. Nada de lo que ven nuestros ojos es fuera de la voluntad de Dios. Todo está bajo su soberanía y bajo sus propósitos. Segundo, Él es sustentador de todas las cosas. Todo lo que existe, amada iglesia, todo lo que hacemos, lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que haremos, está dentro del sustento de Dios. Él es el sustentador de todas las cosas. Él alimenta todo lo que es de Él. Todo está sujeto a Cristo. Aún las tinieblas, aún el fuego, el infierno, el Hades, está sujeto a Cristo. Hay una autoridad superior sobre todas las cosas. Y dentro de su soberanía y su perfecta voluntad, Él hace como Él quiere, dentro de su gloria eterna. Y nos sustenta. Tercer punto, todo lo que existe depende de Él para su existencia y para su subexistencia. Todo lo que Dios ha creado es parte de su esencia. Todo lo que Dios ha hecho y hará es parte de lo que Él es. Gloria al Señor por eso. Por eso la palabra nos habla y nos enseña de la soberanía que tiene Dios. Es para su existencia y su subexistencia. La iglesia cumple un propósito eterno, poderoso, divino en la eternidad. Somos predestinados con un plan divino, eterno de nuestro Señor para cumplir grandes propósitos en la eternidad. Cuando ya tengamos nuestro cuerpo glorificado y estemos en la gloria eterna. Amén. Dice otro punto. Dios tiene absoluto poder en todo lo que Él hace. Todo está sujeto a Él. Amén. Y en Él ejerce el poder absoluto de todo. Y dice, y su soberana autoridad. Él tiene una soberana autoridad en todas las cosas. ¿Quién le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué hiciste esto? Nadie puede hacerlo, porque Él es soberano, Rey absoluto, y de todo y en todo tiene autoridad. Amén. Otro punto que vamos a ver es el plan de predestinación. ¿Qué plan tuvo Dios para predestinarnos? ¿Cierto?
su propósito eterno. Vamos a Efesios 1:11. Dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él estamos nosotros creados. Estamos creados en Cristo y predestinados para propósitos eternos. Dios preparó un diseño, un programa detallado para la iglesia. Cuando el Señor nos está enseñando esta palabra, amada iglesia, Él está entregando revelación. Estamos en estos momentos recibiendo revelación de lo alto. Las cosas grandes y ocultas que tú no conoces se te revelarán a través de estos temas importantísimos que estamos tomando. Tenemos un diseño programado, detallado, específico por Dios, para todo lo que Él crearía. Dios nos creó con un propósito eterno. Su propósito o consejo es la base de lo que sucede. Todo lo que existe, todo lo que ha sucedido y sucede y sucederá. En todo lo que ha existido, existe y existirá, está la gracia sustentadora de nuestro Señor, está la sabiduría de Dios, está el sustento de Dios. Él sustenta todas las cosas. Todo está sujeto a Él. Nada se mueve si Él no lo permite. Él permite lo bueno como permite lo malo. Todo está bajo su soberanía. Nada se escapa a su voluntad. Tiene su origen en este consejo de voluntad. Vamos al libro de Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice el Señor, por la determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios, amados, nos está entregando el consejo sabio. Dios nos está entregando el anticipado conocimiento de las revelaciones profundas que están en la palabra para ti y para mí, para que avancemos y crezcamos conforme a lo que Él ya estableció. Esta revelación, esta sabiduría, estos propósitos están siendo entregados a aquel que está escuchando la voz de Dios, aquel que ha determinado servir a Dios, aquel que ha dispuesto su vida para que el Señor la gobierne, le enseñe y le dé dirección del Espíritu. Amén. Y ahí mismo en Hechos 4:28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, todo lo que ha sucedido, todo lo que sucederá, está determinada en la eternidad. Nada está sucediendo por casualidad. Nada está pasando porque ese fue un resultado de. Todo está determinado por nuestro Señor. Cuando Dios nos predestina para esta vida, para la vida eterna primeramente y para esta vida, Dios también predestina nuestro futuro glorioso en la eternidad. Pero el pasar por esta tierra, el vivir en esta tierra, los años que nos dé el Señor, que nos regale, aún aquí tenemos también determinación de Dios en nuestra vida. Hay un proceso. Estamos pasando los tiempos, viviendo los tiempos que Dios ha permitido para que la iglesia pueda avanzar. Amén. Su plan de predestinación es mayormente secreto para nosotros. Conocemos la historia de lo que hasta hoy se ha cumplido. Amén. De lo que estaba ya predestinado por Dios. Todo lo ha determinado nuestro Señor. Nosotros estamos ahora viviendo las experiencias que ya el Señor, el Padre, las había determinado antes. Todo lo que vivimos y viviremos está determinado por nuestro Señor.
Su plan de predestinación, dice, es mayormente secreto para nosotros. Dios nos revela cosas grandes y ocultas, pero hay un plan secreto de Dios. Hay muchas cosas más que se van a ir revelando en el tiempo y conforme a la búsqueda que tengamos del Espíritu Santo y conforme al propósito de crecer y de avanzar y la obediencia a la palabra. Pero se está entregando estas revelaciones porque necesitamos entenderlas como iglesia. Estamos siendo preparados, amados, para el rapto de la iglesia. Estamos siendo preparados para ese día glorioso en que seamos levantados a la vida eterna. Por eso necesitamos despertar y comprender esta palabra. Nuestra predestinación no es casualidad. Tú no naciste por casualidad. Hay un propósito en tu vida de Dios y es eterno y es divino. Amén. Tercer punto. La acción de predestinar, el decreto de predestinación. En la eternidad, cuando nada existía, en su infinita sabiduría, Dios decretó todo lo que ha llegado a existir y lo que será. Dentro de todas sus decisiones, Él de manera libre y soberana decretó la elección y la predestinación de los que escogió. Nuestro Señor nos ha creado. Nuestro Dios ha creado los cielos y la tierra para entregárselas al Hijo. Es un propósito del Padre haber creado los cielos y la tierra, y todo está sujeto a Dios. Cuando nuestro Señor Jesús nos reciba en la vida eterna, cuando seamos ya con cuerpo glorificado, la iglesia se case con Cristo, pasemos por el tribunal para ser exaltado, el tribunal de Cristo, y estemos en las bodas del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz por ti y por mí y por todo aquello que son su iglesia, será condecorado Rey de Reyes y Señor de Señores, y tomará el trono. Se sentará en el trono de la gracia de Dios. Se unifica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y toman el poder absoluto de todo. Todo lo que tú haces y todo lo que harás está dentro del plan y el propósito de la creación eterna. Fuimos creados para un propósito eterno. Amados, en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Estamos de pasadita. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos en esta tierra es secundario a lo principal, que es nuestra vida eterna en la eternidad. Por eso tenemos que aprender a conocernos en espíritu y en verdad, quiénes somos en Cristo, nuestra relación con nuestro Señor, nuestra vida espiritual, nuestra vida sobrenatural, porque el Padre ha invertido en la iglesia la sangre de su Hijo para una predestinación eterna de su futura gloria con nosotros. Somos muy importantes para el Señor. Somos vida de Dios, somos sus hijos. Y vamos a ir a través de este estudio analizando nuestra condición de hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, existen características del consejo de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos. En primer lugar, una característica del Señor muy importante es que Él es sabio. Gloria a Dios, sabio. Romanos 11, del 32 al 36, dice así: porque Dios sujetó a todos en obediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero
para que fuese recompensado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La sabiduría de Dios. Otra característica del consejo sabio de Dios es que Él es amoroso. Él es un Padre amoroso. El libro de Efesios. Gloria al Señor. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Fuimos amados en la mente de Dios, fuimos amados, fuimos predestinados, fuimos elegidos por puro amor de su perfecta voluntad. Dice que nuestro Señor es inmutable. Hebreos 6:17. Nuestro Señor es inmutable. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios es inmutable, Él no cambia. Él designa, Él hace y es. Él no tranza con el mundo, Él no tranza con las condiciones. Él lo determinó y lo hace. Y nosotros tenemos que obedecer. Amén. Y el cuarto punto, consigue la mayoría de gloria de Dios. Consigue la mayoría de gloria de Dios. La gloria del Señor. Nosotros somos parte de su gloria. Nosotros somos parte de esa vida gloriosa que tendremos en la eternidad con nuestro Señor. Los propósitos de la predestinación de los escogidos. ¿Cuáles son los propósitos de nosotros haber sido predestinados para la vida eterna? ¿Qué propósitos tenía el Señor? Vamos a 2 Tesalonicenses. Gloria a Dios. 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, el primer propósito de la predestinación nuestra es la salvación. En sí comienza en nuestra etapa terrestre. Esta salvación es definitiva, es inmutable y es completa. Nuestro Señor Jesús se hizo carne para venir a rescatarnos aquí a esta tierra. Se inicia en el bautismo en agua y se consume plenamente en la glorificación de nuestro cuerpo. Amada iglesia, nuestra salvación es completa cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, pero también recibimos el bautismo de salvación, el agua. El agua es necesaria y es propósito de Dios. Cuando recibimos el bautismo del agua, nuestra vieja costumbre, el viejo hombre, la vieja mujer, es sumergida en las aguas espirituales y renace como una nueva criatura. Muero para el mundo y renazco para Dios. Tenemos que bautizar a las personas, a la iglesia, inmediatamente después de la salvación. No podemos esperar a que pasen las semanas, los días, los meses, o hacer estudios bíblicos para enseñarle qué es salvación, qué es bautismo. No tenemos que mirar su condición humana, si está en pecado, si vive con una pareja y no son casados, si vive en adulterio, en fornicación. No. Eso no es lo que el Señor nos enseña en la palabra. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En ninguna parte de la palabra de Dios
El Señor enseña que el hombre tiene que ser perfecto para recibir la salvación. No, amada iglesia, estamos en un cuerpo imperfecto y luchamos cada día por nuestra nueva condición espiritual. Y la gracia de Dios nos ayuda y nos sustenta. Pero yo no puedo ponerle a la palabra lo que no existe. Yo no puedo ser tropiezo para mi hermano, para la iglesia. La iglesia tiene que recibir a Cristo e inmediatamente su bautismo de agua. Y el bautismo de agua no es sumergirse en la agua. El bautismo de agua es el rocío que se le rocía la cabeza, ya sea por aspersión o por rocío. Esa agua simboliza el agua espiritual. Todo lo demás, que es sumergirse, es una enseñanza de hombres, que no es bíblica. No está escrita en la palabra. Jesús no dice que se sumergió, dice que él entró al río y salió del río. El agua le llegaba a los tobillos, tal vez hasta las piernas. Y Juan el Bautista le bautiza. Le echa el agua en su cabeza y es bautizado. Tenemos, amada iglesia, que hacer las cosas correctas como la palabra nos está enseñando. Dentro de nuestra predestinación está el consejo sabio de Dios. Está la sabiduría, la gracia de Dios para enseñarnos. No es malo sumergirse en las aguas. Si este es el día que miles se convirtieron o 100 se convirtieron al Señor y está el río, vamos, sumerjámoslo en el agua. Pero no es malo cuando nosotros esperamos en el tiempo que esa persona se bautice. Eso es lo malo. No podemos esperar porque el bautismo del agua es parte de la salvación. Y nosotros estamos llamados a rescatar la iglesia, a salvar la iglesia, lo que se había perdido. Para eso Dios nos está usando. Y tenemos que proclamar la verdad de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. También dice que otro propósito de la predestinación de nosotros, la iglesia, es para vida eterna. Hechos 13:48, para vida eterna. Nosotros como iglesia, amados, tenemos ya la salvación ganada. 13:48. Dice así la palabra de Dios. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gloria, gloria a Dios. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No eres tú quien trae a la iglesia, amados. Cuando nosotros preparamos un programa evangelístico, cuando nosotros invitamos a las personas a discipularse, a escuchar la palabra de Dios, no somos nosotros los que estamos trayendo a la gente, es la gracia de Dios. La gracia prepara a la persona y la trae a Cristo. Solamente somos voceros del Señor, atalayas. Hombres y mujeres que Él usa para su gloria. Pero el que trae, el que llama, es el Espíritu Santo. Y la gracia trabaja ahí. Amén. Cuando dice la palabra, los que estaban ordenados para vida eterna, ¿qué quiere decir con eso? Todos los que ya estaban inscritos en el libro de la vida. Todos los que ya fueron predestinados, elegidos en la eternidad, antes de los tiempos de los siglos. Antes que se formasen los cielos y la tierra, esa predestinación ya estaba hecha por Dios dentro de su soberanía en la eternidad. Por eso dice, y creyeron en aquel día todos los que estaban ordenados de antemano para vida eterna. Amén. Por eso, amado, cuando tú vas a predicar la palabra, yo lo hago cuando salgo a misiones, cuando Dios me lleva a otros países a predicar la palabra, yo salgo a extender el evangelio a las cárceles de varones en otros países, voy a los lugares de ancianos,
hogares de ancianos católicos. Hasta ahí me ha llevado el Señor. Voy a los centros de rehabilitación de drogadictos. Amén. Voy a las iglesias, voy a las casas, voy a los hospitales. Y donde voy llevo mi botellita con agua. Porque yo voy llevándolos a Cristo y bautizándolos. Y yo te hago una pregunta. Yo tengo mi país que es Chile. Yo podía hacer mi trabajo aquí en Chile. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Ay,